Buenas noches, mis queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por estar comenzando este culto de oración y estudio bíblico. Esta es la Iglesia Bautista Sion, que ya hace tiempo estamos transmitiendo online por la Iglesia Bautista Sion en Facebook. Así que nos alegra, también lo pueden encontrar en YouTube. Contentos de que esté participando de nuestro culto. Ya llevamos un tiempito que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy tocará el capítulo 17. Pensamos terminar en diciembre con el 22 y ya en enero empezaremos otro siglo de estudio. Bien, entonces estamos en el capítulo 17. Esto va ya en la recta final. Ya hoy es la condenación de la gran ramera y hay muchas cosas que ya se están desencadenando. Así que tenemos una lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 17, donde dice en el verso 1, condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como este libro es un libro de símbolos, de frases, de escenas y todas estas cosas, usted necesita orar mucho y después leerlo. Y bueno, vamos a tratar de que podamos interpretar este capítulo 17 de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre, nosotros invocamos tu dirección por medio del Espíritu, es tu palabra la que inspiraste, la que nos diste. Así que enséñanos a través de ella, y que todo el que está escuchando esta noche este culto sea edificado y bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Tengo varias cositas que les quiero leer. Dice, voy a empezar con Brigham. Dice Brigham, en una lección que para él es el 11, la célebre ramera, Apocalipsis 17, 1 al 7. A la conclusión de las 7 plagas de las copas, que fueron en el capítulo 16, ocurre otra vez una pausa en la sección principal en la acción de Apocalipsis. En la siguiente visión, uno de los ángeles vengadores dirige la atención de Juan a un rasgo distintivo en la magnífica pintura de los últimos tiempos: el castigo de la llamada célebre ramera, que ha sido anunciada con las palabras: cayó la gran Babilonia, la que dio de beber a las naciones el vino del furor. Eso está en Apocalipsis 14:8. Así que desde entonces ya venían anunciando la caída de Babilonia, en este caso Roma. Vamos a ver después. Así que Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Apocalipsis 16 también. Aparece la célebre ramera en Apocalipsis 17, en contraste completo con la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, y en contraste con la esposa pura del Cordero de Apocalipsis 19. Dice, los símbolos de Apocalipsis 17 son complejos y fluidos. Su interpretación requiere inteligencia y sabiduría. Lo importante es alcanzar el kit, o sea, lo esencial de estos símbolos, y no dejar enredarse por detalles.
Los que viven en anticipación de los eventos profetizados pueden discernir como un bosquejo los detalles finales. Lo veremos en el día de su cumplimiento. Esa es la profecía. Dice, los símbolos describen una realidad que funciona detrás de las estructuras del poder establecido. Esta realidad implica la batalla del cielo, Apocalipsis 12:7. O sea, la lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, que está en Efesios 6, donde Pablo nos alerta. En efecto, el reino de Satanás se combate contra el reino del Cordero. Este conflicto cósmico tiene su manifestación visible, terrenal, en los acontecimientos humanos a lo largo de la historia. En Apocalipsis es la proclamación de que en esta batalla eterna el Cordero vencerá toda oposición satánica y extenderá el cetro de su poder por todo el mundo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Una frase bellísima, ¿verdad? Todo el mundo se lo sabe. El ángel dice que la célebre ramera que se sienta sobre muchas aguas es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17 y 18. La influencia de la célebre ramera es mundial, según Apocalipsis 17, 15. Tiene dominio sobre los habitantes. Bajo sus encantos seductivos, la humanidad ha abandonado al único Dios verdadero y hace el papel de ramera con la bestia. Así que Juan, trasladado en espíritu al desierto, ve de cerca a la mujer. Ella es el retrato de la opulencia, seducción, lascivia y juicio. Así que ustedes están ahí leyendo la visión de la bestia, donde está la ramera. Dice que tiene 7, es escarlata, roja, notable, con sus nombres de blasfemia. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Es la misma de Apocalipsis 13:1. Se embriaga con la sangre de los santos. Parece una pesadilla, pero para Juan y los cristianos del siglo I, la mujer sentada en la bestia debía haber simbolizado la ciudad de Roma, capital de un imperio cuyo emperador Domiciano, en ese tiempo que escribe Juan, exigió el culto universal a su propia imagen. Se hizo una imagen igual que Nabucodonosor. Y entonces dice él que Juan fue llevado al exilio y lo echaron en el agua. Islita esta de Patmos, por causa de rehusarse el mandado imperial de adorar la imagen de César. La bestia escarlata denota fuerza bruta. Los judíos y los gentiles que creen en el Mesías de Israel, Jesucristo, son los niños, la niña de los ojos de Dios. Así llama Zacarías capítulo 2:12, y dice que el que toca a sus hijos toca la niña de sus ojos. Así que la bestia final se aparecerá para encabezar un sistema mundial ateo que epitoma el espíritu de Babilonia la antigua. Desde tiempos de Nimrod a lo largo de la historia ha representado la oposición contra el único verdadero y glorificador, el Dios. Babilonia, ustedes se dan cuenta que es un nombre ficticio, es un nombre simbólico, y vamos a saber de que el imperio babilónico, todo eso cayó y nunca más se ha levantado. Pero la representación de la ramera en este caso es la iglesia de Roma. No dicho por nosotros que somos bautistas evangélicos, sino dicho por los teólogos de la iglesia romana. Dice aquí, la última parte de Apocalipsis, que este es Arnoldo Canclini, uno de los grandes, ¿verdad? Dice, la última parte de Apocalipsis, que llamamos a los 7 cuadros, 7 cuadros de plinta de aquí a allá, pero vamos a ver uno. Relata cómo termina la terrible contienda entre las fuerzas del mal, capitaneadas por Satanás, en su enfrentamiento con los del bien, encarnados por la iglesia. El libro va más allá de sus últimas páginas, trasciende la historia y nos hace penetrar en la eternidad.
como la acción de Dios está no solamente en el tiempo, sino también en el espíritu y en la eternidad. Yo espero que ustedes me estén oyendo, porque aquí no hay ruido ni nada de esto. De los imperios aquellos que pasaron, Daniel hablaba de los imperios también. Déjenme leerle aquí lo que dice Domingo. Domingo tiene varias hojas para explicar por qué creemos que la ramera es la ciudad de Roma. Dice aquí que está ebria de la muerte de los santos, la suciedad de su fornicación y su nombre escrito. Dice que la bestia y la ramera representan los poderes de organizaciones distintas la una de la otra. La bestia representa un poder político y la ramera representa el poder religioso, unidos los dos. Mi hermano, el que conoce historia sabe que los emperadores empezó la cosa con Nerón. Nerón incendió Roma, pero mató a Pedro y a Juan y a los cristianos, le echó la culpa a los cristianos y se hizo una matanza. Como 20.000 personas murieron esa noche cristianos. Se alumbró el camino, la vía Apia, con los cristianos quemados. La historia lo recoge. Aquí ahorita lo van a ver, donde la historia nos dice que sobre la iglesia romana pesan espantosas matanzas de cristianos evangélicos por negarse a beber del vino de sus fornicaciones. Esto es duro, pero dice que es la misma institución, los que son los teólogos. La gran ramera es Roma, lo reconocen hasta los mismos escritores de la iglesia romana. Por ejemplo, en la Biblia católica, traducida por el obispo Felipe Sío de San Miguel, aparece una nota al margen de Apocalipsis 17:1 que dice: muchos intérpretes antiguos, igual que San Jerónimo, han entendido por esta mujer a la Roma pagana e idólatra. El apóstol no puede declarar, esto lo dice ahora la Biblia traducida por Nácar y Colunga, en el comentario de Apocalipsis 17:5 dice: el apóstol no puede declarar este nombre, el de la mujer, de otro modo que llamándole misterio, pero lo que sigue es bien claro. Se trata de Roma, la perseguidora de los fieles de Jesús. Comentario de la Biblia católica, Nácar y Colunga. Sí, no va a decir que alguien piense que estamos hablando mal de la iglesia católica. Esto es interpretación bíblica y por siglos fue la que tomó las acciones contra la iglesia de Jesús. Yo le printé, no lo estoy viendo por acá, en el printer mío de estar todavía, andaré a buscarle un papel que lo bajé, no lo tengo aquí, se quedó allí, hija, donde habla de la famosa matanza de San Bartolomé en el año 1592, cuando miles de hugonotes cristianos, igual que nosotros, fueron matados en Francia. Y dice que se acuñó hasta una moneda con la muerte de los hugonotes. Dice que las campanas de Roma sonaron al degüello como si fuera una fiesta cuando llegó la noticia de la muerte de los hugonotes. Si usted quiere saber sobre esto, ponga en el buscador suyo matanza de San Bartolomé y ahí usted va a tener todos los datos que estoy mencionando. Usted la va a poner, gracias. Masacre, en francés, la masacre de Saint
Barthélemy, en el asesinato en masa de hugonotes cristianos protestantes franceses durante la guerra de la religión en Francia en el siglo XVI. Esta matanza comenzó la noche del 23 de agosto de 1572 en París y se extendió durante meses por todo el país. La noche del 23 de agosto de este año, 1572, Catalina se entrevista con el rey para discutir la peligrosa situación de los hugonotes, según ellos, eran peligrosos. Carlos IX decide entonces eliminar a los cabecillas protestantes, excepción hecha de los príncipes Enrique de Navarra y el príncipe de Condé. Poco después, las autoridades municipales de París fueron convocadas al palacio. Se le ordenó cerrar las puertas de la ciudad y proporcionarle armas a los burgueses a fin de prevenir cualquier tentativa de sublevación. Es difícil todavía determinar la cronología, pero a una señal dada por las campanas de la iglesia San Germán en Auxerrois, próxima al Palacio del Louvre, de inmediato los nobles protestantes fueron expulsados del Palacio del Louvre, masacrados en las calles. El almirante Coligny, que era uno de los directivos de los hugonotes, fue sacado por la fuerza de su lecho y arrojado a la calle por una ventana del palacio. Ya de madrugada el pueblo empezó a perseguir a los protestantes por toda la ciudad. La matanza de miles de personas continuó durante varios días, pese a la tentativa del rey de detenerlo. De todos modos, en las capitales de la provincia se secundó la masacre. El 25 de agosto los asesinatos tuvieron lugar en Orléans y Meaux, el 26 en Charité-sur-Loire, el 28 y 29 en Angers y Saumur, el 31 de agosto en Lyon, el 11 de septiembre en Bourges, el 3 de octubre en Bordeaux. El número de muertos se estima 3.000 en París y de 10.000 a 20.000 en toda Francia. Hay personas que no conocen historia, ni leen historia. Parece que no hay mucha historia en los noticieros. Sí, en los noticieros. Pero a veces hablar de la historia a algunos les parece que es tedioso, cansón. Pero si no conoces la historia, nunca vas a poder conocer cómo el Evangelio a través de los siglos tuvo que ir por una senda estrecha, llena de persecuciones, llena de problemas. Así que vamos a ver, ya se ha hecho la sentencia contra esta ramera, ebria de la sangre, dice el versículo 6, de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, no es y está para volver a subir. Algunos interpretan esto como que había sido un imperio en el pasado, desapareció y volvería a levantarse. Le digo lo que dicen los comentaristas y lo que parece decir el texto. Si la bestia era y no es, pega perfectamente bien con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano cayó y se perdió toda aquella persecución y todo aquello. Si es el levantamiento de nuevo de esta mujer, religión, con poder y con fornicación y espiritual, entonces pudiera levantarse de nuevo en Roma un poder religioso con no relación con Dios verdaderamente y con relación para seguir el camino de la persecución a los cristianos que siguen el camino estrecho de Jesucristo. Vivir para ver, estamos en los tiempos del fin, pudiera ser que los que dicen eso sea realidad. Para la mente que tenga sabiduría, dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Estaba leyendo por aquí de que Roma está sobre 7 colinas y son los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. La bestia que era, que no es,
dice que va a perdición. Los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13. Estos tienen un mismo propósito, están unidos en propósito. Pueden estar diferentes reinos o diferentes estados, diferentes políticas, pero están unidos bajo el mismo espíritu. Y el espíritu es la persecución, la no aceptación del Señor Jesucristo, y por lo tanto se unirán con la bestia. Versículo 14, unirán todas las fuerzas posibles, pero les tengo una malísima noticia. El libro que anuncia de antemano las cosas que han de suceder, es decir, la Biblia, dice en el versículo 14 de Apocalipsis 17, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Mis queridos hermanos, yo he hablado mucho de esto porque me recuerdo cuando era un muchacho que uno llegaba al cine y la matinera corrida, lo único por hablar de eso era tú entrabas, mirabas, te volvías a ir y con los mismos 25 kilos te duraba. Pero había veces que la película se repetía y muchas veces uno entraba en el momento que la película estaba terminando y veía el final. El final siempre era un final feliz, todo el mundo feliz, la muchacha se casa con el muchacho y ya, todo de lo más bonito. Empieza la película de nuevo. Y la película pues empieza con su trama, una película de acción. Y hay algunos que entran en el momento que el muchacho bueno de la película está enganchado en una ramita, en un precipicio altísimo, allá va a estar los cocodrilos. Y la gente que llega, hay alguna mujer que dice, ay, mira, se va a matar, eso seguro que se lo comen los cocodrilos. Y el que ya vio al final le dice, no se preocupe, él se zafa de ahí y se va a casar con la muchacha. Hay algunos que no les gusta que les cuenten las películas, hay algunos que se ponen frenéticos y hay otros que les encanta contar las películas. A mí me encantaba contar las películas. Cuando la gente no había visto la película, no diga que yo quiero verla. Y se vendía. Vimos el final de la película. Y este es el final de la película. Las fuerzas del mal se levantarán al final, después de muchas escaramuzas y después de muchas maquinaciones y batallas, se van a levantar, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Miren pues, ya puede cerrar el libro, tirarse de rodillas, darle gracias a Dios, que ya recibió el mensaje mejor que puede tener, es que el mal no triunfa al final. Nunca el mal triunfa. Para terminar con el cine, le diré que los que vimos alguna vez una película donde matan al bueno, donde la muchacha a última hora se le va un tiro a uno y la mató, y donde termina todo en el conie ese de la desgracia para que la gente se vaya llorando, mucha gente no volvían de nuevo a ver una película así, porque no querían que aparte del gran drama de la vida, tengamos que ver un drama antiético donde el bien no triunfa al final. Y Apocalipsis lo que nos enseña es eso, mis hermanos, que el bien al final triunfa. Así que Juan está encerrado en la isla de Patmos, está amenazado, está solitario, pero él recibe un mensaje del ángel que le muestra las cosas del futuro. Y en esas cosas está Juan. No te preocupes, los que te han mandado aquí y los que van a seguir haciendo cosas malas en la historia, un día van a terminar. Y algún día el Cordero los vencerá. Así que me dijo también, mira las aguas, los 10 cuernos y todas estas cosas, porque Dios ha puesto en sus corazones de ejecutar lo que Él quiso y le está dando cordel para que esta mujer se lance contra sus
fieles en el tiempo del fin, y ahí Él le pondrá coto al final y terminará todo. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Déjenme leerle unas cositas que dice Domingo Fernández, pero antes déjenme decirle una idea nueva. Yo no puedo recordarme de dónde lo saqué, de verdad. No puedo recordarme del libro. Quizás después alguno de ustedes me lo digan. El pastor estuvo haciendo una investigación. Y en el capítulo 12 aparece el dragón rojo, 7 cabezas, 10 cuernos, y que aparece persiguiendo a la mujer. ¿Se recuerda? La mujer que parió el hijo varón y que se fue al desierto y todas estas cosas, y el dragón se fue a pelear contra los descendientes de la mujer. Dicen algunos que la gran ramera es la misma que un día tenía un hijo varón, era enemiga de Satanás y andaba protegida por Dios. Hay algunos que dicen que esta gran ramera se volvió así. Me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora la mujer está sentada sobre la bestia. En Apocalipsis 12, la mujer está perseguida por la bestia. En Apocalipsis 17 han hecho una unión político, religioso y lleno de fornicación espiritual, y se llega a convertir en una entidad en contra del pueblo de Dios. ¿Verdad que se parece bastante? Y donde lo hayan leído, voy a poner a buscar en todos los libros que tengo para ahí de comentarios, porque la idea no es mala. La idea no es mala porque sí, nosotros sabemos que en el Descon Latourette, ahora mismo tenía el libro en la mano, que en el Descon Latourette, en la conclusión del capítulo 5 de su primer tomo, Historia del Cristianismo, en el capítulo que dice penetración del cristianismo en el mundo greco-romano, al final dice, en la victoria del cristianismo que llegó a estar en el palacio de César, que Constantino tomó el reino, que dejaron de perseguir a los cristianos, dice, en esta aparente victoria hubo también algo de derrota, y fue el poder, el hacer convenio, conciábulo, el hacer, vamos a decir así, relación íntima entre la iglesia de Jesucristo y quien dirige las órdenes contra ella. Dice, el hacer pacto, unión, relación con el mismo mundo que crucificó a Jesús. Eso dice Kenneth Descon Latourette en el final del capítulo 5, y lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo es que una iglesia que en un tiempo fue fiel, estuvo llena de hombres fieles y predicaron el evangelio, se fue deteriorando, degenerando. Hubo un crecimiento, pero también crecimiento del mal, y el mal fue convirtiendo a aquella iglesia en una enemiga del evangelio. La iglesia del siglo III había estado persiguiendo a los cristianos, pero después de Constantino pues tuvieron un respiro. Pero dice que en el Latourette que a partir de ese momento, en esa unión, porque el emperador sí abrió las puertas y ya Roma se convirtió, la iglesia de Roma tuvo un, vamos a decir así, un beneplácito mayor del emperador, porque vive ahí mismo, andando el tiempo en esta relación con un hombre que no tenía claramente una conversión, esto se fue echando a perder hasta llegar a la unión de la iglesia y el Estado, uno de los grandes principios que nosotros como bautistas defendemos que no debe haber una unión entre la iglesia y el Estado. Hay líderes
cristianos en todos los estados del mundo, y eso es bueno, y ellos van a promover el bien y van a apoyar las causas cristianas, y es posible que sirvan para reprender a aquellos que traten de perseguir a los cristianos. Yo creo que es bueno, pero lo malo es que la iglesia y el Estado sean uno. Eso es lo que los principios bautistas a través de los siglos hemos comprobado. Cuando hay una iglesia estatal, esa iglesia tiene privilegios mayores que las demás iglesias. No debe ser. Yo creo que nosotros combatimos a personas que no piensan como nosotros, pero lo combatimos con las ideas, combatimos con los criterios, con la Biblia en la mano, pero no con acciones punitivas contra sus personas, como nosotros hemos acostumbrado a ver en el mundo. Le digo las cositas que tiene Domingo. Estaba contando ahora de otro de mis amados profesores del seminario, Nemesio García Iglesias. ¡Qué hombre! Leo aquí en Apocalipsis 17, empieza Domingo a explicar. Punto número 1, la mujer que has visto, dice el Señor, es la gran ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad tenía reino, tuvo reino, dominio sobre los reyes de la tierra? La única ciudad que en los últimos 1000 años ha ejercido autoridad sobre los reyes de la tierra es la ciudad de Roma. En el punto número 2 dice: la ramera representa una institución de carácter religioso que en la práctica se convierte en un gran negocio de carácter mercantil. En el punto 3 dice: la ramera representa una institución que ha derramado la sangre de los seguidores de Cristo, y esa institución es la que tocó sus campanas a vuelo, llamando a sus fieles a la espantosa matanza tristemente célebre de la noche de San Bartolomé. Dice la historia que cuando la noticia de aquel horrible degüello, degollaron por miles, llegó a Roma, la suprema jerarquía del Vaticano ordenó que replicasen todas las campanas de la ciudad de Roma y que se acuñase una medalla en conmemoración a la matanza de los cristianos evangélicos franceses. Esto es historia. Hay algunos que he conocido, algunos hasta profesores míos. Hay algunos que no les gusta algunos puntos de la historia y les gustaría quitarlo, pero ¿saben que no se puede? No se puede quitar la historia, no se puede eliminar la historia es historia. Y cuando usted se mete en la historia, va a ver que antes de Cristo, después de Cristo, y la historia recoge nombres, lugares, personas, historias. Es tan importante eso, porque ahí se ve todo, no hay nadie que te haga un cuento. Dice, la Inquisición a través de más de 1000 años ha sido un instrumento para matar. La institución representada por la ramera es la misma que ha mantenido encendida la hoguera de Inquisición por más de 600 años. La historia nos dice, punto 4, la ramera representa una institución que tiene como color distintivo púrpura. No es este el color distintivo de los actos dignatarios de la Iglesia Romana. 5. La ramera representa una institución que tiene por emblema un cáliz. Esto lo escribió Domingo en el año 56. ¿Vieron? Dice, un cáliz. El cáliz no solo constituye un emblema de la Iglesia Romana, sino que es el mismo centro de sus actividades. Punto 6. La ramera representa una institución que hace ostentación de sus riquezas. ¿Hay en este sentido alguna institución que se pueda comparar a las riquezas de esta? Punto 7. Esta iglesia representa una institución que está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. De la única institución que se puede decir esto, en la forma que lo dice el Señor, es de la iglesia romana. Punto 8. De acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, la ramera representará una institución que fomenta y practica la idolatría. De todos nosotros he sabido que a través de los siglos ha sido la promotora número 1 de la idolatría. Punto número 9, que la gran ramera es Roma, la reconocen hasta los mismos escritores de la iglesia romana. Ya puse el criterio que está en la Biblia
la Biblia Naca Colunga y también en el comentario de Apocalipsis 17:5 de estos comentaristas católicos. La Reina de Roma actual como institución religiosa ha sido prevista y lo hemos visto desaparecer del poder del mundo, pero el escritor dice que se levantará de nuevo y hará que reine el mal, y entonces al final es que será destruida. Mis queridos hermanos, qué clase de pasaje Apocalipsis. Por aquí tenía un comentario de esta Biblia arqueológica, Apocalipsis 17. La persecución es un hecho innegable para los antiguos cristianos. El libro de Hechos documenta a los mártires que empezaron a caer: Esteban a manos de los judíos y Jacobo a manos de Herodes. También Saulo de Tarso recibió amenazas, fue llevado cautivo, después muerto él, Pedro y los demás apóstoles, hasta Juan, que fue el que escribió el libro Apocalipsis. Así que sí, ha sido un instrumento de destrucción. Cuando usted lee la historia del cristianismo, habrá momentos que llora cuando las visiones son tan vívidas, las historias son tan conmovedoras, que a veces, bueno, se le sale las lágrimas, más pinta la paloma, como decimos nosotros. Y sería bueno, y es bueno que lo hagamos, es bueno, porque estamos acostumbrados a la muerte de Jesús, nos hemos acostumbrado. Miramos eso en la cruz, es como si... Pero vaya usted a un lugar por ahí, en algún lugar del mundo, donde maten a una persona y la claven en una cruz, yo estoy seguro que usted dirá: ay, mira, pobre, mira lo que le hicieron, esto y lo otro. Ya hoy en día usted mira la cruz de Cristo y no, quizás se acostumbró a ver el asesinato que hubo sobre Jesús. Algunos hasta la encuentran conveniente. Fue bueno, porque así fue que nosotros pudimos ser salvos, ¿no? Pero bueno, no así. La Biblia dice que la verdad, dijo Jesús, la verdad del Hijo del Hombre va, como estaba escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es decir, que sí se cumplieron las profecías, pero quien lo mató, trajo sobre él el castigo de haber matado libremente al Hijo de Dios. No importa que se haya cumplido una profecía. La profecía no es un deseo. La profecía es sencillamente una anticipación, un cuadro del futuro que lo puedo ver hoy, que fue lo que hizo Juan y lo que hicieron los verdaderos profetas. Así que podían decir lo que va a acontecer. No que verdaderamente sea la voluntad de Dios, o sea, hay muchas matanzas que son descritas, muchas destrucciones de pueblo y cosas que no eran la voluntad de Dios, pero lo vio. El escritor bíblico lo vio porque el Espíritu Santo le dijo lo que iba a pasar, como Jesús le dice a los que se reúnen con él y le hablan de las cosas del fin. Porque mira, Señor, ¿qué piedra es esta? Jesús, que sabía que aquel templo iba a ser destruido por Nabucodonosor, le dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra en todo esto. No es que él lo quisiera, no es que él quería que los romanos vinieran, arrasaron a su pueblo y que los masacraran y todo eso. No, Jesús no quería eso. Dios no quiere eso tampoco. Si a alguien le enseña una teología que dice que Dios dirige las matanzas, los accidentes, cuando alguien se equivocó en vez de refresco, se tomó el Safumán, cuando uno se tomó una botella de licor y fue y mató a 10. No, bueno, uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que perezca nadie. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. No, porque la voluntad permisiva y nada es la misma cosa. ¿Cuántas cosas ocurren que no son la voluntad de Dios? Las permite, sí, porque tiene un día de juicio, pero no quiere decir que las apruebe. No se confunda con la palabra permisivo. Así que vamos a recordar
una cosa quizás buena de toda esta historia, que era un refrán que se decía en mi casa cuando yo era muchacho. El que la hace, ¿qué cosa? La paga. Eso no tiene discusión. Algún día los que han sufrido y han levantado sus oraciones al Padre le han dicho: Señor, no lo juzgarás tú, Señor, escúchanos, Señor, ayúdanos. Esas oraciones un día serán respondidas de un golpe, y los que los atribulan a ustedes serán atribulados. Dice la Biblia que eso es justo. Es justo que el que cause tribulación, el que haga mal, el que mate, es justo. Para eso existen las leyes, ¿verdad? Para que los delincuentes sean llevados ante las leyes y no sigan haciendo lo malo. Apocalipsis 17, tremendo pasaje, pero no se lo pierdan. El 18 horas va a verse la caída de la Babilonia y ya vamos a entrar en la recta final del Cordero viniendo con las nubes de su poder. Mi amado hermano, gracias por habernos seguido en estos estudios de Apocalipsis. Esperamos que de aquí en adelante Apocalipsis no sea más nunca un libro oculto, raro, tirado en un rincón, sino un libro revelado para darte a ti esperanza de vida eterna. Dios te bendiga, es nuestro deseo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Permite que cada una persona que esté oyendo y escuchando mire a tu Hijo Jesús, sabiendo que Jesús siempre será triunfante. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos.